¿Sabías que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que podamos servir a Dios, para que podamos ser sus hijos, para que podamos ser representantes suyos en esta tierra? Pues esto vamos a verlo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un bonito versículo que nos hace ver cuánto Dios nos amó incluso antes de que naciéramos. Antes de que pongamos un pie en esta tierra, pues Dios ya nos había escogido. Y no solamente a cada uno de nosotros, también escogió a Moisés, y es de quien vamos a estar hablando hoy, para lo cual vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 22. En este versículo vamos a darnos cuenta un poquito acerca del contexto del nacimiento de Moisés. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Recordemos que con José todos los israelitas habían entrado a Egipto para no morir de hambre, gracias a que José había descifrado el sueño del faraón, pues Egipto tenía mucho alimento. Y es así que José pide a toda su familia que vengan a vivir a Egipto. Pero luego de que José murió también el faraón que conocía a José, y entró un nuevo faraón, el cual, al ver que los israelitas crecían y crecían, pues tuvo miedo de ellos. Él pensó que algún día los israelitas se iban a aliar a algún pueblo enemigo de Egipto y que podían atacarlos juntamente. De esa manera el faraón dio la orden de asesinar a cualquier hijo varón de los israelitas. Pero, como hemos leído en este capítulo, se reservaba la vida de las niñas. Y vamos a continuar con la historia de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1, la palabra de Dios nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En esos dos versículos podemos ver cómo Moisés tenía un aspecto hermoso, según nos indica el libro. Pues Dios a sus escogidos siempre da una gracia particular. Siempre hace que esas personas resalten enfrente de los demás. Siempre les da algo especial. Y en este caso Moisés no fue la excepción. Desde que nació ya pertenecía a la familia de Leví, que era la familia que más adelante iban a ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero además nos dice que tenía un parecer muy hermoso y fue escondido durante 3 meses. Recordemos que tenían la orden de matar a todo niño varón, ni bien nazca. Esa orden se lo dio a las parteras, pero también les dio la orden a todos los egipcios. Los papás de Moisés lograron esconder a su niño durante 3 meses. Pero ya al ver que el tiempo pasaba y que cada vez era más difícil esconder a su hijo, en el versículo 3 podemos ver: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río,
y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Aquí podemos ver otro gran milagro de Dios. Los papás de Moisés tuvieron que cumplir a medias la orden del faraón. El faraón había dicho que a todo niño varón se lo lance al río. Pero aquí sus papás o su mamá decide hacer una pequeña canastita donde poner al bebé para que con el favor de Dios conserve su vida. Y gracias a esa fe que tuvo su mamá, gracias también a su hermana que lo veía de lejos con la esperanza de que el niño no muera ahogado o tal vez comido por algún animal del río, pues Moisés logra sobrevivir. Esto nos demuestra que Dios siempre está al control de todo lo que nos pasa. Y por supuesto en este caso Dios estaba cuidando a Moisés, no iba a permitir que muriese de bebé uno de los personajes más grandes de la Biblia, uno de los personajes que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Además que vio las 10 plagas, abrió el mar en 2 y muchas grandes hazañas más. En el versículo 6 nos dice: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. En ese momento también sucedió otro milagro, ya que como recordamos, el faraón había dado la orden a las parteras de Israel y también a todo su pueblo, a todos los egipcios, de asesinar a cualquier niño hebreo que sea varón. En este caso, su hija se había encontrado con un niño hebreo, pero desobedece a su padre, ya que no asesina al niño. En el versículo 7 la historia continúa y nos dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. En esta parte de la historia podemos ver cómo se paga a una madre para que críe a su propio hijo. Algo sorprendente que muy difícilmente vamos a ver en la sociedad actual, que le paguen a una madre para criar a su propio hijo. Aquí la hija de Faraón seguramente recompensó muy bien a la mamá de Moisés para que pueda criárselo hasta que crezca. Y esto también es gracias a la hermana de Moisés, quien tuvo esa gran idea y quien además tuvo la valentía de acercarse a la hija de Faraón antes de que ella decida cumplir la orden de su padre, que era matar a todo niño hebreo. En el versículo 10 la palabra de Dios nos dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí vemos que la mamá de Moisés cumplió con su parte, pudo ver al niño crecer, seguramente pudo también hablarle de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, pudo tal vez enseñarle algo de su cultura, de su pueblo, de sus tradiciones, algo de los milagros que Dios había hecho, pero cuando creció tuvo que cumplir y llevarlo a la hija de Faraón para que pueda crecer en ese ambiente. Y luego Moisés tuvo que tomar una gran decisión. Él ya lo tenía todo,
Por muchos era tomado en cuenta como un egipcio más. Vivía en la casa del faraón, tenía muchas riquezas, pero en Hebreos capítulo 11, versículo del 24 en adelante, la palabra de Dios nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí podemos ver una de las grandes decisiones que tomó Moisés. Moisés sabía que él no era egipcio. Moisés sabía que él era un hebreo, un israelita, gracias a la crianza de su madre. Por eso él rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Rechazó esa vida llena de riquezas, llena de placeres, para sentirse identificado con su pueblo, con su familia. Seguro él ya conocía también a su papá, a su mamá. También ya conocía a Aarón y a su hermana. En el versículo 25 nos dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra gran decisión de Moisés, que decide dejar a Egipto, dejar lo que tal vez iba a heredar. Él iba a heredar un gran poder, gran riqueza si se quedaba en Egipto, pero él tenía puestos los ojos, como nos dice un versículo más adelante, en el galardón que Dios le iba a dar. Además que él veía y se sostenía viendo al invisible, viendo a nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y ya para ir concluyendo, en el versículo 28 nos dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tuvo mucha fe. Gracias a su fe tomó buenas elecciones y de esa manera fue utilizado por Dios con mucho poder, con mucha autoridad. Fue el pastor de una de las iglesias más grandes de la historia. Más de 2 millones de personas salieron con él de Egipto rumbo a Canaán, la tierra prometida. Vio grandes milagros y gracias a esa fe que tuvo y gracias a la ayuda también de Dios que lo salvó de morir de bebé, porque Dios tenía en control toda la vida de Moisés. Y gracias a todo eso, pues Moisés pudo entrar en la historia como uno de los personajes inolvidables de la Biblia. De igual manera nosotros, cada uno de nosotros, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y debemos tener en cuenta que todo lo que ya hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos, están en el control de Dios. Dios tiene cuidado hasta de un cabello que tenemos en nuestra cabeza, nos dice la palabra de Dios. Por eso debemos estar tranquilos, confiados de que estamos en sus manos y de que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esperamos que este mensaje te sirva, que te llene de fe, esa fe que tuvo Moisés para sobrevivir, para crecer y para tomar la decisión de seguir al único Dios verdadero. Que tengas una semana bendecida. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Estamos en YouTube, en TikTok y en Facebook. Bendiciones. Chao, chao.